Hola, muy buenas a todos y todas. Voy a grabar un par de vídeos para explicar cómo se calcula la cantidad que percibiría una persona en concepto de prestación por desempleo. El primer vídeo va a ser puramente teórico, para que entendamos el procedimiento, y el segundo ya será con un ejercicio para que veamos que realmente cómo se opera y que no es tan difícil como podría parecernos. Lo que sí hay que ser es muy metódico y ordenado. Vamos a ver, lo primero que nos tenemos que preguntar es si al trabajador le corresponde, o a la persona, porque ya no es trabajador, le corresponde o no prestación por desempleo. Si nos vamos a la teoría, tenemos que recordar que para percibir esta prestación, el trabajador o trabajadora tiene que haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años. Si no, no se tiene derecho a la prestación. Luego existen otras condiciones que también las debemos de plasmar en un ejercicio. El trabajador tiene que encontrarse en situación legal de desempleo, es decir, se le haya terminado el contrato o lo hayan despedido y algunas causas más de manera objetiva. Nos sirve, por ejemplo, cuando el trabajador abandona su puesto de trabajo de manera voluntaria, sin que exista una causa objetiva. El trabajador tampoco puede estar en edad de jubilación, no le correspondería cobrar la prestación por desempleo. Y tiene que firmar un compromiso de actividad, es decir, se compromete a una búsqueda activa de empleo y a asistir a las entrevistas que se le pudieran plantear. Por último, todo esto lo tiene que gestionar en el plazo de los 15 días siguientes a terminar su último contrato. Sabemos que por menos de 360 días no se percibe nada y a partir de 360 días se va percibiendo unas mensualidades. Bien, la duración de la prestación se va alargando con el tiempo. Cada 6 meses o 6 por 30, 180 días, cada 180 días el trabajador, digamos, pasa a un nuevo tramo y tiene una mayor duración de dicha prestación. Vamos a ver. Si nos fijamos en la parte de abajo de la tabla, por menos de 360 días, o sea, hasta 359 no cobraría nada. Y en la línea de arriba vemos 360 días. Lo que hacemos es, como hemos dicho, que cada 6 meses o 180 días pasamos de tramo, pues 360 más 180, 540, 720, 900, y así lo vamos alargando. Por tanto, si el trabajador tiene menos de 540 días, es decir, 539, estaría en este tramo. Cualquier trabajador que tenga entre 360 y 539 días cotizados en los últimos 6 años, le corresponden 120 días de paro, con lo que es lo mismo, 4 mensualidades. A partir de ahí, cada tramo 2 mensualidades más, es decir, cada 6 meses 2 mensualidades nuevas, cada 6 meses 2 mensualidades, hasta llegar a un máximo de 720 días o 24 meses o 2 años. En el caso de que el trabajador haya estado de manera ininterrumpida, o bueno, si ha podido ser interrumpida, pero haya trabajado los 6 años anteriores al momento en que solicita la prestación. ¿Cómo se calcula? Tenemos que calcular la base reguladora. La base reguladora se toma con la base de cotización de contingencias comunes, recordad, la BCCC, cotizado de media en los últimos 180 días. De esto nos pueden dar el dato de dos maneras. Bien nos pueden decir que la base media ha sido una cifra, por ejemplo, 1.500 euros, o bien darnos una tabla, que es como se presenta en el SEPE, nos dan una tabla con la base de cotización de los 6 últimos meses y nos dicen, por ejemplo, en enero 1.500, en febrero 1.450, en marzo 1.600. Lo que tendremos que hacer es sumar las cifras de estos 6 meses y dividirlo entre 6. Tendremos la base de los últimos 6 meses. O bien dividirlo entre 180 y tendremos la base diaria. Una vez que tenemos esta cifra, calcularemos el porcentaje. La persona en situación de desempleo va a cobrar los primeros 180 días, es decir, los primeros 6 meses, el 70% de esa base reguladora. Y a partir de ahí, solamente el 50%. Lo que se pretende con esta medida es que esta persona no se conforme con estar cobrando este desempleo y al bajarle tanto la cantidad, digamos que sea un estímulo o un revulsivo más para ayudarle a buscar empleo, como si el problema del desempleo fuera solamente causa del trabajador. Y por último,
Esta no es la cifra todavía que va a cobrar el trabajador, esto es un rango. A estas cifras tenemos que calcular un porcentaje del IPREN. Vamos a explicar. ¿Qué es el IPREN? El IPREN es el indicador público de rentas de efectos múltiples. Este indicador lo decide el gobierno, igual que el salario mínimo, y lo publica todos los años. Sirve, por ejemplo, para el cálculo de las prestaciones por desempleo, sirve para el cálculo de las becas que puedan corresponder o no, y para otros factores. Para este año está en 564,90 euros. Tenemos que recordar que un trabajador percibe 12 pagas más 2 pagas extraordinarias. Es decir, anualmente se cobrarían 564,90 por 14 mensualidades. Si queremos buscarlo, si queremos actualizarlo, nos basta con poner en nuestro buscador IPREN 2021 o 2019 o 2022 cuando llegue el momento para tenerlo actualizado, porque nos va a determinar la realidad de las cifras que tengamos que calcular en ese momento. ¿Y esto por qué se multiplica? Bien, tenemos que tener en cuenta que las circunstancias no son las mismas para una persona que no tenga hijos que para una que tenga, por ejemplo, 2 hijos a su cargo. Con lo cual, una vez que hemos calculado las cifras, tomaremos el IPREN, esa cifra mensual, 564,90, y le sumaremos un sexto de esa misma cifra. Porque recordamos, como son 12 pagas más 2 extraordinarias, al ir prorrateada, un trabajador podría cobrar cada mes su mensualidad de enero más un sexto de paga extra, febrero más un sexto, y así sucesivamente. Por tanto, tomamos el IPREN, le sumamos un sexto y en el caso de una persona sin hijos se multiplican por 0,8 y por 1,75. O bien, dicho de otra manera, por 80% y por 175%. Y esos son los mínimos y máximos que podrá percibir el trabajador o trabajadora. Perdón, el desempleado. Los compararemos con las cifras que hemos calculado antes del 50 y del 70% y determinaremos lo que tiene que cobrar exactamente. Por último, a esas cifras tenemos que recordar que hay que descontarle el 4,7% en concepto de contingencias comunes. Al trabajador, en la nómina recordamos que se le quita 4,7 de contingencias comunes, se le quita también una cantidad para desempleo, el 1,55 o el 1,60, y el 0,10 de formación profesional. Pero, como está desempleado, no se le va a quitar por esos dos últimos conceptos. Solamente el 4,7 en concepto de contingencias comunes. También se le retendrá en concepto de IRPF, normalmente el mínimo, que está en el 2%, si no ha habido cambios. Por último, también a modo de curiosidad, decir que en la primera mensualidad se le descuentan 10 días al trabajador que se pagan en la fianza. O sea, perdón, que se quedan como fianza y que se pagan con la última mensualidad. Es decir, el primer mes, en lugar de cobrar 30, cobrará 20 días y si le corresponden, por ejemplo, 6, pues en el sexto mes cobrará la mensualidad completa más los 10 días que le quedaban de fianza. Vale. Repito, puede parecer un poquito complicado. Vamos a quedarnos con los conceptos. Os aconsejo que lo veáis o que lo escuchéis de nuevo, que lo plasméis sobre papel y así ahora cuando paséis a hacer el ejercicio ya sabremos sobre qué estamos trabajando y nos será más fácil entender el concepto. Muchas gracias.